En este momento, nos encontramos en las últimas etapas del embarque. Este pasajero no sabía que él y otros 239 pasajeros a bordo desaparecerían a los 30 minutos de embarcar en el vuelo 370 de Malaysian Airlines. Sin embargo, el mensaje que dejó a su esposa e hijos reveló algo que todos habían pasado por alto durante más de una década. Averigüemos qué sucedió en esos últimos momentos. La despedida de un padre. El 7 de marzo de 2014, en una tranquila casa de Perth, Australia, un ingeniero mecánico de 39 años llamado Paul Weeks se encontraba en el umbral de lo que debería haber sido una partida normal. El exsoldado neozelandés, que había sobrevivido al devastador terremoto de Christchurch de 2011, que se cobró 185 vidas, y a un grave accidente automovilístico pocos meses antes, se preparaba para partir hacia un nuevo trabajo en la remota mina de Oyu Tolgoi, en Mongolia. Pero había algo en esta partida que parecía diferente. Algo que perseguiría a su esposa Danica durante años. Mientras Paul se preparaba para salir de su casa, hizo algo inusual. Algo que más tarde muchos interpretarían como una escalofriante premonición de lo que estaba a punto de suceder. Se quitó el anillo de bodas y el reloj y los colocó cuidadosamente en las manos de Danica. Las instrucciones que le dio ese día resonarían a lo largo de la tragedia que siguió. Si me pasa algo, quiero que el anillo se lo quede el primer hijo que se case y el reloj, el segundo. Danica, que no quería reconocer el peso de sus palabras, intentó restarle importancia con ligereza. «No seas tonto. Solo regresa y tú mismo se lo puedes dar». Pero Paul insistió. No se trataba solo de razones prácticas, como la estricta política de la mina de no llevar joyas para evitar accidentes con la maquinaria. Había algo más profundo, más significativo en su gesto de aquella mañana. La pareja tenía 2 hijos pequeños, Lincoln, de 3 años, y Jack, de 11 meses. Paul había sido un padre muy presente, profundamente involucrado en todos los aspectos de sus vidas. Haber sobrevivido a múltiples experiencias cercanas a la muerte, el terremoto de Christchurch y un reciente accidente de coche, le había proporcionado lo que muchos supervivientes describen como una mayor apreciación de la fragilidad de la vida, una aguda conciencia de que el mañana nunca está garantizado. En los días previos a su partida, Paul había hecho algo más que a quienes lo conocían les pareció inusual. Había tomado innumerables fotos con su familia, pasando cada momento posible con Danica, Lincoln y Jack. Metió numerosas fotografías familiares en su equipaje para el viaje, una colección de recuerdos que lo sostendrían durante las largas semanas que le esperaban en el aislado paisaje minero de Mongolia. Paul es un hombre increíble. Era, sin duda, o es, todavía espero, mi mejor amigo. Tiene una personalidad muy fuerte, sin duda es un líder. Pero fue la mañana del 7 de marzo la que quedó grabada en la memoria de Danica con total claridad. Cuando Paul se disponía a salir por la puerta, le dio un beso de despedida y la abrazó con fuerza. En el momento en que empezó a alejarse, Lincoln, de 3 años, gritó: «¡Te quiero!». Y Paul se dio la vuelta y les lanzó un beso antes de salir por la puerta. Ese beso, ese último saludo, esa mirada atrás, se convertirían en las últimas imágenes que Danica tendría de su marido con vida. Desde Perth, Paul viajó a Kuala Lumpur, donde tomaría el vuelo 370 de Malaysia Airlines con destino a Pekín. Antes de embarcar, envió a Danica un último mensaje, que muchos interpretarían más tarde como inquietantemente premonitorio. «Tú y los niños sois mi mundo. Ya os extraño mucho». Otros informes describen variaciones de este mensaje, haciendo hincapié en que ella y sus hijos lo eran todo para él. Lo que Paul no podía saber, lo que ninguna de las 239 personas a bordo de ese Boeing 777-200ER podía saber, era que estaban a punto de convertirse en parte de uno de los mayores y más duraderos misterios de la aviación. El vuelo MH370 despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 12:42 am, hora de Malasia, el 8 de marzo de 2014. El vuelo nocturno habitual a Pekín transportaba a 227 pasajeros de 14 nacionalidades y 12 tripulantes malayos. Entre ellos se encontraba Paul Weeks, que hacía una conexión que lo llevaría a su nuevo trabajo en Mongolia, un puesto que prometía seguridad económica para su familia, aunque eso significara largas separaciones y duras condiciones de trabajo. Maes, 370.
Estamos listos para solicitar el nivel de vuelo 350 a Pekín. Más 370 tiene autorización para Pekín vía Pibos A, salida 6.000 pies, Squawk 2157. Pekín Pibos A, 6.000 pies, Squawk 2157. Más 370. Gracias. Durante los primeros 38 minutos, todo transcurrió con normalidad. El avión ascendió a su altitud de crucero de 35.000 pies. El capitán Zaharie Ahmad Shah, un piloto experimentado con más de 18.000 horas de vuelo, y el copiloto Farik Abdul Hamid mantuvieron comunicaciones rutinarias con el control de tráfico aéreo. A continuación, a la 1:19 am, se produjo el último contacto por voz desde la cabina. Buenas noches, Malaysian 370. Una despedida rutinaria que se convertiría en una de las frases más analizadas de la historia de la aviación. Buenas noches, Malaysian 370. No había ningún indicio de angustia en el tono o el contenido. Ninguna pista de lo que estaba a punto de suceder. Apenas 2 minutos después, a la 1:21 am, el transpondedor del avión dejó de funcionar. El avión desapareció de las pantallas de los radares civiles cerca del punto de referencia Igari sobre el mar de China Meridional, pero no se había estrellado, al menos todavía no. El radar militar malasio revelaría más tarde que el avión había realizado un giro brusco, dirigiéndose hacia el oeste, de vuelta sobre la península malaya. Sobrevoló el estrecho de Malaca y luego se dirigió al noroeste, hacia el mar de Andamán. El último contacto con el radar militar se produjo a las 2:22 am, cuando se detectó que el avión se dirigía hacia el noroeste, en coordenadas cercanas a las Islas Andamán. Pero el viaje del avión no terminó ahí. Las comunicaciones por satélite de Inmarsat revelaron algo extraordinario. Una serie de apretones de manos, automatizados entre el avión y un satélite geoestacionario, continuaron hasta las 8:19 am, lo que significa que el avión había volado durante aproximadamente 7 horas más después de perder el contacto con el radar. De vuelta en Perth, Danica Wicks continuó con su día con sus 2 hijos pequeños, sin saber que el avión de su esposo había desaparecido. La primera vez que se enteró del desastre fue cuando un periodista se puso en contacto con ella mientras hacía compras. La noticia la golpeó como un golpe físico. Cogí el teléfono gritando. Salí corriendo al instante. Pensé que el avión se había estrellado, como cualquiera lo habría hecho, lógicamente. Y salí corriendo al patio trasero y recuerdo que gritaba y gritaba sin control. Corrió al patio trasero, gritando sin control, con el teléfono todavía en la mano, mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su esposo, el hombre que le había dado un beso de despedida unas horas antes, que le había dado su anillo de bodas y su reloj por si acaso, que le había dicho que ella y los niños eran su mundo, estaba en algún lugar, en un avión que simplemente había desaparecido. El anillo que Paul le había dado, el que, según él, debía pasar a su primer hijo cuando se casara, de repente le resultaba imposible de soportar. Ese último gesto, que había parecido una precaución excesiva nacida de sus recientes roces con la muerte, ahora parecía profético. ¿Lo sabía? ¿Había intuido de alguna manera que esta partida sería diferente? La búsqueda y el vacío. Mientras el mundo observaba con incredulidad, lo que comenzó como una búsqueda rutinaria en el mar de China Meridional se transformó rápidamente en algo sin precedentes en la historia de la aviación. La hipótesis inicial, que el avión se había estrellado en el lugar donde desapareció del radar civil, resultó ser catastróficamente errónea. El 15 de marzo de 2014, el análisis de los apretones de manos satelitales automatizados de Inmarsat cambió drásticamente el enfoque de la búsqueda. Estas señales periódicas, intercambiadas entre el sistema de comunicación satelital de la aeronave y un satélite geoestacionario, revelaron algo impactante. El avión había seguido volando hasta 7 horas después de perder el contacto con el radar, posiblemente a lo largo de los corredores de vuelo norte o sur. El 24 de marzo de 2014, el primer ministro malasio, Najib Razak, hizo un anuncio devastador. Según un análisis refinado de los datos de Inmarsat, el vuelo había terminado en el remoto sur del Océano Índico, lejos de cualquier posible lugar de aterrizaje. La implicación era clara y desgarradora. No podía haber supervivientes. Para Danica Wicks y las demás familias, este anuncio no llegó a través de una llamada telefónica compasiva o una reunión personal, sino de la peor manera posible.
Malaysia Airlines envió mensajes de texto a las familias declarando que no había sobrevivientes, una decisión que Danica describiría como repugnante y profundamente insensible por comunicar una noticia tan devastadora sobre sus seres queridos. Me envías un mensaje de texto. No entiendo por qué no contestas el teléfono. Las autoridades malasias han sido criticadas por su insensibilidad. La operación de búsqueda que siguió se convertiría en la más cara de la historia de la aviación, con un costo final de más de $200 millones. Australia asumió el liderazgo el 17 de marzo de 2014 a través del Centro de Coordinación Interinstitucional en Perth, la misma ciudad donde Danica esperaba con sus hijos, donde las pertenencias personales de Paul permanecían como la única conexión tangible con el hombre que había salido de su casa solo unos días antes. La búsqueda abarcó territorios vastos e implacables. De 2014 a 2017, la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte dirigió los esfuerzos que escanearon más de 120,000 kilómetros cuadrados de lecho marino a lo largo de lo que los investigadores denominaron el séptimo arco, la última línea de comunicación por satélite. Las profundidades oceánicas en esta región superaban los 6,000 metros, y el terreno era traicionero y volcánico. A pesar de la escala y la sofisticación sin precedentes de la operación, la búsqueda se suspendió en enero de 2017 sin localizar los restos principales. Una iniciativa privada de Ocean Infinity en 2018 cubrió 112,000 kilómetros cuadrados adicionales utilizando vehículos submarinos, autónomos avanzados, pero también terminó sin éxito en junio de 2018. Para Danica y los niños, la vida existía en un terrible limbo. ¿Cómo le explicas a un niño de 3 años que su padre no va a volver a casa? ¿Cómo le dices a un bebé que crecerá sin conocer nunca al hombre de cuyos ojos ha heredado? ¿Qué les dices a tus 2 hijos? Jack es demasiado pequeño. Tiene 11 meses, así que no lo entiende. Pero a Lincoln le he explicado que papá se ha ido y salimos todas las noches. Elegimos la estrella más brillante y ahora él la ve. Buenas noches, papá. Todas las noches, Danica llevaba a Lincoln afuera para elegir la estrella más brillante y le decía que era papá velando por ellos. Pero, aunque intentaba proporcionar algún marco para el dolor de su hijo, su propia angustia era profunda. No quiero que papá esté ahí arriba para siempre. Tráelo de vuelta aquí. No quiero que esté ahí arriba para siempre. El anillo que Paul había dejado atrás se convirtió en algo que Danica llevaba constantemente, a menudo en una cadena alrededor del cuello. Ella lo describía como lo único que me queda de él, una conexión tangible con un hombre que había desaparecido por completo, como si hubiera sido borrado de la existencia. Pero la búsqueda dio algunos resultados. El 29 de julio de 2015, un flaperón derecho llegó a la costa de la isla de Reunión, en el Océano Índico. Las autoridades francesas confirmaron el 3 de septiembre de 2015, utilizando los números de serie de Boeing, que estos restos procedían definitivamente del MH370. Era la primera prueba tangible del destino del avión. Durante los años siguientes, se descubrieron más de 30 restos a lo largo de las costas de África y varias islas del Océano Índico: Mozambique, Tanzania, Madagascar, Sudáfrica y Mauricio. Al menos 18 de estos restos se confirmaron como pertenecientes al MH370 mediante números de pieza, análisis de pintura y sellos del fabricante. Los patrones de los restos y el análisis del crecimiento marino, como los percebes, ayudaron a los científicos a refinar su comprensión de las posibles ubicaciones del accidente. ¿Cómo han cambiado las cosas? Si es que han cambiado desde la última vez que hablamos. ¿Cómo estás? Mira, las cosas han empeorado. Se ha vuelto más difícil con el paso del tiempo. Para ser sincero, tenía confianza. Los descubrimientos trajeron consigo tanto la confirmación como una renovada agonía. Cada pieza de los restos confirmaba que el avión se había estrellado y que realmente no había supervivientes. Pero sin los restos principales, sin la caja negra ni la grabadora de voz de la cabina, las preguntas fundamentales seguían sin respuesta. ¿Por qué se desvió el avión? ¿Qué pasó en esas últimas horas? ¿Dónde se estrelló exactamente? El 21 de mayo, hace de main our día tove, origin trausen de my 30, our frons and aus and nine dinas and all bows aus, our the descends aus, our aus 2015.
Malasia declaró oficialmente la desaparición como un accidente, según los protocolos internacionales de aviación. Y los 239 pasajeros y tripulantes fueron dados por muertos. Esta declaración legal permitió el pago de las indemnizaciones y los procedimientos de compensación, pero no proporcionó un cierre emocional. El exhaustivo Informe de Investigación de Seguridad de Malasia, publicado el 30 de julio de 2018, concluyó que el desvío del avión fue deliberado, probablemente debido a una intervención manual en la cabina. Pero, lo que es más importante, el informe no pudo determinar quién fue el responsable ni por qué, sin los registradores de datos de vuelo y de voz de la cabina. Las teorías se multiplicaron en este vacío de certeza. Algunos expertos señalaron al piloto, el capitán Zaharie Ahmad Shah, y mencionaron los datos del simulador de su computadora personal, que mostraban una ruta de vuelo inquietantemente similar a la ruta presunta del MH370. Otros propusieron un fallo mecánico, un secuestro o incluso una interferencia cibernética. Pero sin las cajas negras todo seguía siendo especulación. Para la familia de Paul Weeks, las teorías importaban menos que el vacío que había dejado. Su hermana Sarah habló del trauma continuo, como cada día traía un nuevo dolor, como la ausencia de respuestas hacía imposible seguir adelante. Peter, el hermano de Paul, describió cómo pasaba las 24 horas del día pensando en ello, consultando internet a primera hora de la mañana para ver si había alguna novedad. Pasas las 24 horas del día pensando en ello realmente, cada momento que estás despierto e incluso en los pocos momentos de sueño que consigues. Las batallas legales añadieron otra capa de angustia. En 2016, Danica presentó una demanda contra Malaysia Airlines en busca de responsabilidades y respuestas. Finalmente, se llegó a acuerdos. Algunas familias recibieron hasta 11 millones de dólares, pero el dinero no podía llenar el vacío que había creado la ausencia de Paul. El inquietante legado. Con el paso de los años, el proceso de duelo de Danica Weeks evolucionó de una forma que ella nunca hubiera imaginado. La mujer que en un principio creyó que se trataba de un fallo mecánico, poco a poco empezó a sospechar que había algo más oscuro detrás. En 2024, en el 10º aniversario de la desaparición, declaró públicamente que ahora creía que se trataba de un acto delictivo, posiblemente un asesinato o un sabotaje deliberado. Este cambio de perspectiva se debió en parte a las nuevas teorías propuestas por científicos australianos que analizaron las rutas de vuelo y los patrones de los restos, y en parte a la acumulación de una década de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía desaparecer simplemente un avión moderno? ¿Cómo podían fallar simultáneamente todos los sofisticados sistemas de rastreo? ¿Por qué se había ocultado o manejado incorrectamente información crucial? La teoría más persistente, la de la implicación del piloto, ganó adeptos entre los expertos. El simulador de vuelo del capitán Zaharie Ahmad Shah contenía datos borrados que mostraban una ruta muy similar a la trayectoria sospechosa del MH370 hacia el sur del Océano Índico. Los informes sugerían problemas personales, problemas matrimoniales, frustraciones políticas por el encarcelamiento del líder opositor Anwar Ibrahim el día antes del vuelo. Expertos en aviación como Simon Hardy y Larry Vance respaldaron esta teoría, sugiriendo que el capitán podría haber despresurizado la cabina para dejar inconscientes a los pasajeros y a la tripulación por hipoxia antes de estrellar deliberadamente el avión. El ex primer ministro australiano Tony Abbott reveló en 2020 que los líderes malayos sospechaban del suicidio del piloto desde el principio. Sin embargo, la familia y los colegas de Zaharie negaron rotundamente estas acusaciones. Lo describieron como un hombre dedicado a su familia, sin tendencias suicidas, y señalaron que tenía planes para el futuro, como una cita con el dentista. Su hermana calificó las acusaciones de suicidio como una invención. Las investigaciones oficiales no encontraron pruebas de problemas de salud mental ni cambios de comportamiento. Y un detalle crucial complicó la teoría del piloto solitario. El teléfono móvil del copiloto Farik Abdul Hamid había enviado una señal a una torre de telefonía móvil en Penang, mientras el avión volaba a baja altura sobre la isla, lo que sugiere que podría haber estado vivo y posiblemente intentando establecer contacto. Para Danica, estas teorías y contrateorías se convirtieron en otra forma de tortura. Cada nuevo análisis, cada opinión de los expertos, cada documento filtrado reabría heridas que nunca habían cerrado del todo.
Ella dijo a los periodistas que, sin respuestas, no podía empezar a seguir adelante. Miren, no puedo. No puedo pensar en eso en este momento, y ese es mi mayor temor. No tengo nada ahora y quiero descubrir la verdad. No sé por dónde empezar. Queremos hacerle un homenaje. ¿Cuándo lo hago? ¿Tendré alguna vez la oportunidad de tomar esa decisión? ¿Y si nunca encuentran el avión? Miren, no puedo. No puedo pensar en eso ahora mismo y ese es mi mayor temor. Ahora no tengo nada y quiero descubrir la verdad. No sé por dónde empezar. Queremos hacerle un homenaje. ¿Cuándo lo hago? El impacto en los niños, que ahora crecen sin el padre que había estado tan presente en sus primeros años de vida, fue igualmente desgarrador. Lincoln seguía preguntando todos los días dónde estaba papá, llorando por la ausencia de un padre que no podía comprender del todo. Danica luchaba por encontrar palabras que tuvieran sentido para un niño, cuando la situación no tenía sentido para nadie. ¿Entiende lo que está pasando? Oh, mira, no lo entiende. ¿Cómo le explicas a un niño de 3 años y medio que su papá no va a volver? No puede. Esa es la parte más difícil. Llora todos los días por él. Luego, en diciembre de 2024, la esperanza volvió a brillar cuando Malasia aprobó una nueva búsqueda. Ocean Infinity, que opera bajo un contrato de si no se encuentra, no se paga, por un valor potencial de $70 millones, propuso escanear 15.000 kilómetros cuadrados de fondo marino que no se habían buscado anteriormente. La búsqueda comenzó el 25 de febrero de 2025, utilizando avanzados vehículos submarinos autónomos capaces de sumergirse durante 100 horas a profundidades de hasta 6.000 metros. Las nuevas tecnologías, entre ellas el modelado de deriva impulsado por IA y el análisis de señales de radioaficionados, llamadas SPR, Weak Signal Propagation Reporter, ayudaron a refinar las posibles zonas de accidente. Pero en abril de 2025, la búsqueda se suspendió debido a las duras condiciones meteorológicas, con olas de hasta 10 metros de altura que imposibilitaron las operaciones. Los planes de reanudarla en noviembre de 2025 ofrecían un optimismo cauteloso, pero también recordaban a todos cuántas veces se había encendido la esperanza para luego apagarse. Para Danica, la reanudación de la búsqueda representaba la posibilidad de poder finalmente decir adiós. Tenemos que encontrar este avión, tenemos que encontrarlos, no quedarnos en este limbo, declaró a los periodistas. La palabra limbo captaba a la perfección la existencia que ella y los niños habían soportado. No eran viuda y huérfanos porque no había cadáver, ni funeral, ni un final definitivo, pero no podían imaginar un futuro, porque el pasado seguía sin resolverse. El anillo, que Paul le había regalado aquella mañana de marzo de 2014, seguía siendo su compañero inseparable. Lo llevaba en una cadena, un recuerdo físico del hombre que de alguna manera sabía, o al menos intuía, que esta partida sería diferente. ¿Había sido realmente una premonición? Los medios de comunicación habían presentado explícitamente las acciones de Paul como fruto de un conocimiento previo, con titulares que declaraban: Paul Weeks tenía la premonición de que podría no regresar. En las redes sociales se debatía si había experimentado una sutil sensación de fatalidad, pero la propia Danica ha descrito constantemente el gesto como una precaución más que como una profecía, una medida por si acaso influenciada por su reciente supervivencia al terremoto de Christchurch y al accidente de coche, y la realidad práctica de que las joyas estaban prohibidas en la mina. Las investigaciones oficiales no encontraron nada inusual en el comportamiento o el perfil de Paul. No había pruebas de que tuviera conocimiento de ningún peligro inminente. Sus acciones parecían las de un hombre cauteloso, al que se le había recordado demasiadas veces la fragilidad de la vida, no las de alguien con un conocimiento sobrenatural del futuro. Sin embargo, el momento, tan preciso, tan definitivo, sigue obsesionando a quienes escuchan la historia. Que eligiera este viaje de entre todos los que había hecho para dejar instrucciones tan específicas. Que sus mensajes fueran tan cariñosos, tan completos. Que su despedida fuera tan definitiva. La pregunta que quedaba, 11 años después de que Paul saliera de su casa en Perth, era si el mundo sabría alguna vez lo que realmente ocurrió en esas últimas horas sobre el Océano Índico.
Si la nueva búsqueda localizaría finalmente el lugar principal del accidente, recuperaría las cajas negras y proporcionaría las respuestas que 239 familias necesitaban desesperadamente. En septiembre de 2025, no se habían hecho descubrimientos confirmados en la última búsqueda. El océano guardaba sus secretos. Danica siguió llevando el anillo de Paul, siguió hablando a Lincoln y Jack de su padre, siguió abogando a través de grupos como Voice 370 por la continuación de las búsquedas y la transparencia. Ella prometió: "No descansaré hasta descubrir qué le pasó a Pauli". Una promesa que resonó durante más de una década de búsqueda, de esperanza, de negarse a dejar que el mundo olvidara a las 239 personas que embarcaron en un vuelo rutinario y nunca llegaron a sus destinos. La historia de Paul Weeks y su último adiós se convirtió en un símbolo de una tragedia mayor, un recordatorio de que detrás de cada misterio de la aviación, cada análisis estadístico, cada coordenada de búsqueda, había personas reales con vidas reales, familias reales que quedaban atrás y un amor real que trascendía incluso la desaparición más incomprensible. El legado de Paul perduró de formas tan profundas como cotidianas. Danica observó que Lincoln había heredado la personalidad de su padre, sus cualidades de liderazgo y su fuerza de carácter, mientras que Jack tenía un parecido físico sorprendente con el padre, al que nunca recordaría conscientemente. Los niños crecían con historias de un hombre al que solo conocían a través de fotografías, vídeos y los recuerdos de su madre. Las implicaciones más amplias del MH370 se extendieron mucho más allá del dolor de una familia. El incidente provocó cambios significativos en los protocolos de seguridad aérea en todo el mundo, incluyendo las disposiciones de la OAC para el seguimiento en tiempo real de las aeronaves y la ampliación de los tiempos de grabación de la cabina de mando a 25 horas. Pero estas mejoras tuvieron un precio terrible: 239 vidas que nunca pudieron recuperarse. Las teorías conspirativas que surgieron en torno al MH370, desde el suicidio del piloto hasta el encubrimiento del gobierno, pasando por fallos mecánicos y afirmaciones verdaderamente extrañas que involucraban ovnis y agujeros de gusano, reflejaban la profunda incomodidad de la humanidad ante la incertidumbre. En una época en la que podemos rastrear paquetes en tiempo real y localizar teléfonos inteligentes en cualquier lugar de la Tierra, la idea de que un avión enorme pudiera simplemente desaparecer parecía imposible. Sin embargo, desapareció, dejando solo fragmentos, trozos de metal arrastrados por el mar hasta costas lejanas, datos satelitales que requieren la interpretación de expertos y un océano de dolor que ninguna búsqueda podría comprender por completo. Para Danica, los años habían traído una extraña dualidad. Tenía que desempeñar el papel de madre y padre de dos niños en crecimiento, gestionando las exigencias prácticas de la vida cotidiana, mientras cargaba con el peso de una pérdida sin resolver. Habló de ser incapaz de realizar incluso las cosas más pequeñas, dependiendo del apoyo de su madre, para llevar a cabo las tareas básicas. Las fechas de los aniversarios se volvieron particularmente brutales. Cada 8 de marzo traía consigo una renovada atención de los medios de comunicación, nuevas preguntas y la reapertura de heridas que nunca sanaron del todo. El 5º aniversario, el 10º, el 11º. El tiempo avanzaba mientras ella permanecía congelada en ese momento en el que la llamada del periodista destrozó su mundo. Sin embargo, también había resiliencia, una determinación no solo de sobrevivir, sino de mantener vivo el recuerdo de Paul y luchar por obtener respuestas que pudieran evitar que otra familia tuviera que soportar este tipo de tormento. A través de grupos de defensa, como Voice 370, las familias se unieron en su demanda de que se continuaran las búsquedas, de transparencia por parte de los gobiernos y las aerolíneas, y de reconocimiento de que 239 personas merecían algo mejor que quedar relegadas al misterio eterno. Los misterios técnicos seguían siendo tan profundos como los humanos. ¿Cómo pudieron fallar todos los sistemas de comunicación al mismo tiempo? ¿Por qué el avión realizó giros tan precisos y deliberados si sufría un fallo catastrófico? ¿Cómo se explica que el vuelo continuara durante 7 horas después de la desviación inicial? Los científicos e investigadores siguieron,
proponiendo nuevas metodologías, desde el análisis de los patrones de crecimiento de los percebes en los restos hasta el uso de las interrupciones de las señales de radio USBR para trazar la trayectoria final del avión. Cada nuevo enfoque ofrecía esperanza, pero también ponía de relieve lo verdaderamente inédita que era esta desaparición. El impacto emocional se extendió más allá de las familias directas. Los primeros en responder que participaron en las búsquedas, los controladores aéreos que estaban de servicio esa noche, los investigadores que pasaron años siguiendo pistas, todos ellos llevaron consigo parte de esta tragedia. El trauma colectivo se extendió de formas visibles y ocultas. Y siempre estaba el anillo de Paul, esa sencilla banda de metal que se había cargado de un significado tan profundo. Cuando Danica lo llevaba alrededor del cuello, no solo llevaba una joya, llevaba consigo el peso de una promesa hecha una mañana de marzo, llevaba consigo el por si acaso, que se había convertido en la realidad definitoria de su vida, llevaba consigo la encarnación física de un amor, que la muerte, o la desaparición, no podía extinguir. La historia se niega a terminar porque el misterio sigue sin resolverse. A fecha de 30 de septiembre de 2025, nunca se ha localizado el lugar principal del naufragio del MH370. La reanudación de la búsqueda de Ocean Infinity en noviembre de 2025 ofrece otra oportunidad, otra posibilidad de que el océano finalmente revele sus secretos. Pero incluso si se encuentran los restos, incluso si se recuperan las cajas negras, incluso si se responden todas las preguntas técnicas, Paul Weeks no volverá a cruzar esa puerta en Perth. Lincoln y Jack seguirán habiendo crecido sin su padre. Danica seguirá habiendo pasado años en un limbo que ningún cierre puede resolver por completo. Lo que queda es el poder inquietante de ese último adiós. El anillo y el reloj entregados con cuidado. Las palabras, tú y los niños sois mi mundo. El beso lanzado mientras Paul desaparecía por la puerta. Ya fuera una premonición o una precaución, una intuición sobrenatural, o simplemente la conciencia agudizada de un hombre que había escapado por poco de la muerte en 2 ocasiones anteriores. Capturó algo esencial sobre la condición humana: nuestra vulnerabilidad y fuerza simultáneas. Nuestro conocimiento de que cada adiós podría ser definitivo y nuestra elección de amar profundamente a pesar de ese conocimiento. O quizás, precisamente, por él. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más videos como este.